Supercrack Estrella presenta El despertar de los robots. ¿Existieron robots con inteligencia artificial en la lejana antigüedad? ¿Son los mitos y leyendas sobre misteriosas máquinas androides solo producto de la imaginación humana? Los historiadores usualmente rastrean la idea de los autómatas a la Edad Media, cuando se inventaron los primeros dispositivos de movimiento automático, pero el concepto de criaturas reales y artificiales se remonta a los mitos y leyendas de miles de años atrás. Inteligencia artificial, robots y objetos que se mueven por sí mismos aparecen en la obra de los antiguos poetas griegos Hesíodo y Homero, que vivieron entre 750 y 650 años antes de Cristo. Por ejemplo, la historia de Talos, mencionada por primera vez alrededor del año 700 a.C. por Hesíodo, ofrece lo que podría describirse como la concepción de un robot. Dicen que la historia siempre se repite, de hecho esta no es la única civilización inteligente en la Tierra, ya hubo otras. Estamos en una etapa muy parecida a la del año 700 a.C. Logran crear piel humana viva para los robots. La piel desarrollada es mucho más débil que la natural y no puede sobrevivir mucho tiempo sin un suministro constante de nutrientes y eliminación de residuos. ¿Es un humano o un robot? Puede sonar como una pregunta de una película de ciencia ficción, pero científicos en Japón han desarrollado una forma de cubrir a los robots con células humanas vivas. Un equipo de la Universidad de Tokio está acercando a los androides un gran paso más a la realidad al crear una piel real para sus marcos. El método no solo dio una textura similar a la piel de un dedo robótico, sino también funciones repelentes al agua y de autocuración. El dedo se ve ligeramente sudoroso directamente del medio de cultivo, dice el primer autor del estudio, el profesor Shoji Takeuchi, en un comunicado de prensa. Dado que el dedo es impulsado por un motor eléctrico, también es interesante escuchar los chasquidos del motor en armonía con un dedo que parece uno real. No es lo único que está creando la Universidad de Tokio, también están creando la levitación por ultrasonidos. Pero además esta Universidad de Tokio está detrás de los descubrimientos que cambiarán nuestra vida de como la conocemos. No solo están a punto de crear robots con carne humana, también descubrieron que la Luna es un planeta satélite que nos controla. La Luna nos sigue de forma atípica. La Luna sigue el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol de una forma atípica debido a su exactitud. Esto provoca los famosos eclipses en los que se han visto ovnis, en especial en Latinoamérica. Según la antigüedad, la Luna no siempre estuvo allí. En muchos relatos de la antigüedad se habla de pueblos que existieron antes de la llegada de la Luna a nuestro cielo, contradiciendo la teoría de que la Luna siempre ha estado allí incluso desde la formación del planeta. Veamos los casos de la antigüedad en los que se relatan estas épocas en las que, según sus teóricos, existieron civilizaciones que habitaron la Tierra cuando en el cielo no estaba la Luna. Aristóteles hablaba de un pueblo llamado de los Pelagios. Ellos eran habitantes de la Arcadia, decían tener derechos a estar en la Tierra porque la habitaban antes de que la Luna llegara al cielo. Eran llamados los Preselenos, pueblos antes de la Luna. Plutarco en sus tomos de la historia romana hablaba de los arcadios, quienes seguían a Evanter, eran selenos, que significaba los que estaban antes de la llegada de la Luna. Apolonio de Rodas hablaba de una época en la que la Luna no estaba en el cielo. En esa época habitaban unos seres humanos muy diferentes a nosotros, ellos vivieron sin ningún satélite en el cielo. Revisando todos estos relatos de la antigüedad, nos encontramos que se habla de la Luna solo desde hace 3600 años hasta hoy, es decir, antes de este tiempo ninguna historia, relato o escrito refleja la existencia de algo tan relevante en el firmamento como la Luna, como si pasa con el Sol por razones lógicas. Pero entonces, ¿dónde estaba la Luna antes de aparecer en nuestro cielo? ¿Quién la puso allí? Sin duda un gran misterio que seguidamente iremos revelando en este texto. Sigamos. La Luna produce un efecto absoluto de atracción en las aguas de los mares de la Tierra, provocando lo que llamamos las mareas. Así logra que en unos países baje y en otras suba el nivel del mar a su voluntad. El magma de la Tierra se altera por las atracciones gravitatorias entre la Luna y nuestro planeta, como si se tratara de un baile cósmico perfectamente sincronizado. En la Universidad de Tokio se ha dado a conocer una sorprendente investigación en la que se asegura que cuando hay luna llena o luna nueva se producen grandes terremotos. Como ejemplo están los casos de terremoto del de Maule en Chile y los últimos ocurridos en Indonesia. Esto y otros fenómenos aparentemente naturales que se producen por efecto de la Luna nos hacen pensar que posiblemente alguien puso allí la Luna para mantener un cierto control sobre los eventos o cataclismos que se producen para mantener a raya nuestra civilización y sus condiciones de coexistencia con el medio ambiente.
Ahora esta universidad está detrás de los primeros robots con carne humana. Parecerse a un humano real es uno de los principales objetivos de los diseñadores de robots humanoides, especialmente aquellos que interactúan con humanos en las industrias de servicios y atención médica. El profesor Takeuchi cree que una apariencia humana puede mejorar la eficiencia de la comunicación entre los robots y las personas y también mejorar su simpatía entre los clientes. Los intentos anteriores de crear una piel viva para cubrir a los robots solo han tenido un éxito limitado. Parte del problema ha sido lograr que se ajuste a las formas dinámicas del cuerpo humano, que tiene superficies irregulares. Con ese método, debe tener las manos de un artesano experto que pueda cortar y confeccionar las láminas de piel, dice Takeuchi. Para cubrir de manera eficiente las superficies con células de la piel, establecimos un método de moldeado de tejido para moldear directamente el tejido de la piel alrededor del robot, lo que dio como resultado una cobertura de piel sin costuras en un dedo robótico. Para crear esta nueva piel, el equipo de Tokio sumergió el dedo robótico en una solución de colágeno y fibroblastos dérmicos humanos. Estos son los dos componentes principales que componen los tejidos conectivos de la piel humana. El profesor Takeuchi dice que el éxito del estudio radica en la tendencia natural a encogerse de la mezcla de colágeno y fibroblastos. Durante el experimento, la piel se encogió y se ajustó firmemente al marco del dedo. Al igual que las imprimaciones de pintura, la mezcla proporcionó una capa uniforme sobre la que se asentaría la siguiente capa de células. En este caso, la siguiente capa consistía en queratinocitos epidérmicos humanos. Las células constituyen el 90% de la capa más externa de la piel humana. Para el robot, le dio al dedo una textura similar a la piel y una barrera que retiene la humedad. El profesor Takeuchi señala que la piel del robot tiene suficiente fuerza y elasticidad para sobrevivir a movimientos específicos como doblar o estirar el dedo. La capa más externa era lo suficientemente gruesa como para que los investigadores la pellizcaran con pinzas. También era capaz de repeler el agua, proporcionando varias ventajas en la realización de tareas específicas. Cuando algo daña la piel, los investigadores dicen que la piel puede incluso curarse a sí misma, al igual que los humanos, con la ayuda de un vendaje de colágeno que se transforma gradualmente en piel y resiste los movimientos repetidos de las articulaciones. Nos sorprende lo bien que se adapta el tejido de la piel a la superficie del robot, dice Takeuchi. Pero este trabajo es solo el primer paso hacia la creación de robots cubiertos con piel viva. Parece que la élite de demonios que está en la luna, podrían estar detrás de estos nuevos robots con carne humana, y estarían comunicando los pasos a seguir a la Universidad de Tokio. Partiendo del hecho de que la luna no ha estado allí siempre, algo o alguien la puso allí, cada vez parece más un elemento puesto allí para vigilarnos, mantenernos controlados con la fuerza de lo que nosotros llamamos naturaleza. Tal vez una civilización superior en la antigüedad la dejó allí a esa distancia y con esa composición para recordarnos que somos una raza creada por seres superiores de otro mundo y desde este satélite nos controlan y observan. Tener un aspecto real como el de un humano es una de las principales prioridades de los robots humanoides, a los que a menudo se les encomienda la tarea de interactuar con los humanos en los sectores de la sanidad y los servicios, porque una apariencia similar a la humana puede mejorar la eficacia de la comunicación y evocar simpatía. Creo que la piel viva es la solución definitiva para dar a los robots el aspecto y el tacto de los seres vivos, ya que es exactamente el mismo material que recubre los cuerpos de los animales, resalta Takeuchi. El mito describe a Talos como un hombre gigante de bronce construido por Hefesto, el dios griego de la invención y la herrería. Talos fue encargado por Zeus, el rey de los dioses griegos, para proteger a la isla de Creta de los invasores. Marchó alrededor de la isla 3 veces al día y arrojó piedras a las naves enemigas que se acercaban. En su núcleo, el gigante tenía un tubo que corría desde su cabeza hasta uno de sus pies, que llevaba una misteriosa fuente de vida de los dioses que los griegos llamaban Icor. Otro texto antiguo, Argonáutica, que data del siglo III a.C. Describe cómo la hechicera Medea derrotó a Talos al quitarle un perno en el tobillo y dejar que el líquido de Icor saliera. El mito de Pandora, descrito por primera vez en la Teogonía de Hesíodo, es otro ejemplo de un ser artificial, aunque muchas versiones posteriores de la historia retratan a Pandora como una mujer inocente que, sin saberlo, abrió una caja del mal. El original de Hesíodo describe a Pandora como una mujer malvada artificial construida por Hefesto y enviada a la tierra por orden de Zeus para castigar a los humanos por descubrir el fuego. Además de crear a Talos y Pandora, el Hefesto mítico hizo otros objetos que se movían por sí mismos, incluido un conjunto de sirvientes automáticos, que se parecían a las mujeres pero estaban hechos de oro.
Según el relato de Homero del mito, Hefesto les dio a estas mujeres artificiales el conocimiento de los dioses inteligencia artificial. Al emperador Wangdi, por otra parte, las leyendas le otorgan propiedades tales como la de ser inmortal. El dios de la montaña Kunlun y del centro de la tierra, tenía un dragón alado llamado Wangti, cuyo cuerpo resplandecía como el metal. Pero a pesar de tener alas, este dragón solo podía volar con las condiciones climáticas adecuadas. La leyenda cuenta, por ejemplo, que un día el emperador se subió a bordo de la criatura, pero esta falló en despegar debido a un huracán, una circunstancia muy extraña teniendo en cuenta que los dragones eran considerados protectores de la lluvia y el viento. Esta es probablemente la mención más remota y distante de un robot. Y si nos remontamos al pasado más lejano surge inevitablemente Sumeria y la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey semidivino de Uruk. Se lo consideraba 2/3 divino y 1/3 humano, algo que no le aseguraba la inmortalidad, por lo que, ante la incertidumbre, decidió buscarla por sí mismo. Para su suerte, Enkidu, un antiguo rival devenido en amigo, sabía cómo llegar hasta la morada secreta de los dioses. Enkidu le dijo a Gilgamesh que había vagado un tiempo por la montaña de los cedros y conocía la entrada subterránea que conducía a la residencia del dios Shamash. Pero le advirtió del peligro que suponía acercarse hasta allí. Un siniestro monstruo custodiaba la entrada de los dioses, su nombre era Wawa, el guardián de la entrada de Shamash. Así describió Enkidu al monstruo. Wawa es una máquina extraordinariamente construida, su rugido es como una inundación, su boca es fuego, su hálito es muerte, puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. Enkidu describe lo que actualmente podríamos considerar como una especie de robot, con sistemas de radar y dotado de armas que arrojan fuego, gases radiactivos, y campos magnéticos paralizantes. Lejos de asustarse, Gilgamesh le pediría a su amigo que le acompañara para luchar juntos y plantarse ante la morada secreta de los dioses, y así reclamar la legítima inmortalidad que creía le pertenecía por tener sangre divina. Luego de recorrer una larga distancia hacia el oeste e internarse en el bosque, Enkidu logró hallar la puerta, pero cuando trató de abrirla una fuerza invisible le sacudió una violenta descarga que lo hizo volar por los aires, algo que lo paralizó físicamente por 12 días. Cuando al fin se recuperó, intentó convencer a Gilgamesh de volver, pero fue en vano. El monarca estaba empecinado en hallar la inmortalidad, por lo que siguió adelante y encontró un túnel de entrada. Cuando empezaron a remover árboles y piedras para acceder dentro, apareció el monstruo Wawa. Su aparición fue poderosa, sus dientes eran como los de un dragón, su cara como la de un león, pero lo más temible era su rayo radiante, emanando desde su frente, devoraba árboles y arbustos. De su fuerza asesina nadie podía escapar. Wawa trazó un camino de destrucción con su rayo asesino, por lo que podría tratarse de una suerte de rayo láser de largo alcance. Sin embargo, y ya temiendo el peor de los finales, los héroes recibieron ayuda desde las alturas. El dios Shamash, a bordo de su nave voladora, levantó un viento que alcanzó los ojos del monstruo y lo paralizó, momento que Gilgamesh aprovechó para hacer caer a Wawa contra el suelo. Por 2 leguas resonaron los cedros, tan pesada fue la caída del monstruo. En esta misma línea, un informe del gobierno japonés prevé que para el año 2025 los robots convivirán con los seres humanos y asistirán a las personas mayores o con discapacidades y atenderán a los niños y la casa. Para el 2050, los científicos esperan tener un equipo de fútbol de humanoides que venza a los equipos habituales, y confían también en que dentro de unos decenios haya máquinas que superen la capacidad del cerebro humano. Sin embargo, no todo el mundo comparte ese optimismo. Refiriéndose a las dificultades tecnológicas a las que se enfrenta la robótica, el especialista en inteligencia artificial Jordan Verpoyak señaló: hemos subestimado por completo la enorme capacidad de programación de la madre naturaleza. Todavía queda por ver hasta dónde llegarán los progresos de la robótica, pero algo es seguro: las máquinas nunca tendrán la capacidad de amar y de actuar con sabiduría, justicia y poder como el hombre. ¿Por qué? La Biblia deja claro que, de los seres vivos, solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Los seres humanos no somos autómatas fríos y calculadores. Somos seres libres, dotados de una conciencia y de la capacidad para adorar a Dios, algo que mueve a muchos a acercarse al Creador, Jehová Dios. Santiago 4:8. Versículos de la Biblia sobre la tecnología. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará.
Apocalipsis 13:15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Quiere esto decir que la bestia será un robot? En mis lecturas del capítulo 1 de Ezequiel, este entra en contacto con lo que en nuestra época solo podría interpretarse como un robot. Por ejemplo, tenía ruedas, 4 caras, era metálico y podía volar. Todas estas son características de un robot o mecanoide, y no creo que sea como se ha descrito a Dios. Mucho antes de la creación inicial de los robots, este robot debió viajar en el tiempo. ¿Existen otras posibilidades para la presentación de un robot que no sea el viaje en el tiempo? ¿Puede interpretarse Ezequiel 1 como la descripción de un robot? En 2009, la introducción del sistema Fase X permitió que cualquier cara fuera intercambiable con diferentes cuerpos de silicona y una vagina removible que se puede lavar en el lavavajillas. Pero ahora Realbotics, una división de alta tecnología de Realdoll, está desarrollando robots que pueden hablar, sonreír y cantar, como Harmoniai, producido para ofrecer una conexión emocional con la muñeca sexual como la que Anton LaVey deseaba hace tanto tiempo. El siguiente paso lógico de los discípulos contemporáneos de LaVey en California, encabezados por el satanista Matt McMullen, pretende crear una experiencia aún más realista que incorpore inteligencia artificial. Realdoll ha estado trabajando recientemente para crear una cabeza robótica, una aplicación de inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje e incluso un adaptador de cabeza con un altavoz Bluetooth, sensores táctiles y calentadores internos. Los expertos dicen que estos robots especializados comenzarán a aparecer en los hogares normales en la próxima década, mientras los humanos solitarios buscan el amor en las manos de Satanás. Transhumanismo, del juego sexual creativo a la pérdida de la conciencia humana. El difunto Anton LaVey profetizó lo siguiente en The Devil's Notebook, publicado en 1992. Siento un gran respeto por quienes son pioneros en la búsqueda de su propio compañero humano artificial, por grotesco que pueda parecer en un principio. De este modo, ellos se habrán acercado un poco más a jugar a Dios y crear al hombre y la mujer de acuerdo con su imagen deseada. LaVey estaría más que satisfecho con los robots realistas de hoy en día, que forman parte de una creciente industria de 20 libras esterlinas $1.000 millones, cuyo objetivo es crear muñecas que se vean y operen como mujeres reales. En un video publicado en noviembre de 2017, los líderes de la Iglesia de Satanás Peter H. Gilmore, Peggy Nadramia y Ruth Twaits, se unen al reverendo satánico Raúl Antondi para hablar sobre el mundo de Blade Runner, los compañeros humanos artificiales, la ética de la inteligencia artificial autoconsciente, Anton LaVey en Future Noir, una respuesta crítica a Blade Runner 2049, y más. Y todo esto no es una conspiración, sino nuestro futuro. El insider de la logia P2 del Vaticano, Leo Sagani, explica cómo Anton Sandor LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás y de la religión del satanismo de LaVeyan, se convirtió en pionero de los compañeros humanos artificiales que luego se convertirían en las muñecas sexuales robóticas, que ahora son un gran negocio tanto para burdeles europeos como para sus fabricantes, quienes afirman que estos productos son tan realistas que mucha gente termina casándose con ellos. Según el blog Socialismo Patriótico, Anton LaVey fue el satanista más conocido de todos los tiempos, descrito como un estadounidense de origen judío fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia Negra o Biblia Satánica, quien también fundó el sistema filosófico denominado satanismo simbólico o satanismo laveyano, un sistema que no reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta y que está inspirado en su propia interpretación de la naturaleza humana y en las ideas de filósofos que defendían el materialismo y el individualismo. Su verdadero apellido es LaVey, versión francesa de Levi, nombre de la tribu de sacerdotes de Israel hoy en día. El fabricante de muñecas sexuales hiperrealistas de California, Realdoll, trabaja en la creación de una cabeza robótica, una aplicación de inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje e incluso un adaptador de cabeza con un altavoz Bluetooth, sensores táctiles y calentadores internos. Los expertos dicen que estos robots especializados comenzarán a aparecer en los hogares normales en la próxima década, mientras los humanos solitarios buscan el amor en las manos de Satanás, pues como advierte Leo Sagani, el difunto Anton LaVey profetizó lo siguiente en 1992.
Siento un gran respeto por quienes son pioneros en la búsqueda de su propio compañero humano artificial, por grotesco que pueda parecer en un principio. De este modo, ellos se habrán acercado un poco más a jugar a Dios y crear al hombre y la mujer de acuerdo con su imagen deseada. Tal vez lo grave de este fenómeno de transhumanismo frente al que nos encontramos no es la experiencia del juego sexual creativo, que sin duda es liberador, sino la enajenación que conduce a la pérdida de la conciencia conforme la gente se desconecta de su esencia humana a través de los excesos y la tecnología, más allá de si esa circunstancia rompe un orden moral o divino, que también es un agente limitador de la conciencia. Fue LaVey quien creó las muñecas humanoides primero, a menudo como recuerdos de su juventud en el sótano de su infame Black House en San Francisco, la casa presuntamente descrita por los Eagles en su canción Hotel California. LaVey tenía un bar llamado The Nothing Kitty, donde colocó a varios de sus compañeros humanos artificiales. En el documental habla del diablo. El canon de Anton LaVey, lanzado en 1993 a través de Wavelength Video y dirigido por Nick Bogas, el difunto LaVey compartió sus inusuales pensamientos sobre la perfección superficial de la gente guapa y las de sus compañeros humanos artificiales. Puede que hagamos muchas bromas sobre un futuro apocalíptico, en el que los robots cumplan su venganza sobre la humanidad por el trato vejatorio que han recibido durante todos estos años. Pero en el fondo, las hacemos como mecanismo defensivo, porque realmente creemos que Terminator se hará realidad. La fórmula de Satanás para hacer del hombre un animal humano hackeado. La teoría que compara al entrañable robot Wall-E con Satán da puro miedo. Por eso, sorprende que una historia tan buena y un personaje tan entrañable sean sujetos de teorías extrañas, pero la gente tiene demasiado tiempo libre en sus manos. Un usuario de Reddit, Vexelius, ha desarrollado una interesante teoría acerca de la verdadera esencia de la película. En todo tipo de análisis y críticas de la película, se considera a Wall-E una especie de figura poco menos que mesiánica, ya que el dulce robot se sacrifica para salvar a la humanidad, y posteriormente resucita de entre los muertos. Sin embargo, esta teoría propone darle la vuelta. Wall-E no es como un mesías, sino que tiene más cosas que común con Satanás, tal y como lo describen en el Antiguo Testamento. Primero, se centra en el universo en el que se desarrolla la historia. Para empezar, parece ser que nadie es feliz, a pesar de que todos los males que acechaban a la sociedad ya no existen. No hay enfermedades, hambre, racismo, discriminación, injusticias, nada. Los seres humanos viven sus largas vidas y tienen todo lo que querrían a su alcance. Vamos, que prácticamente viven en el paraíso. Nadie, salvo el capitán de la nave, sabe que la Tierra una vez existió. Luego, tenemos al bueno de Wall-E, un robot que acierta a darle a Eva una semilla, que hace que el capitán quiera volver a toda costa al planeta Tierra. En el Antiguo Testamento, cuando la serpiente le da la manzana a Eva, esa semilla se refiere como la fruta del conocimiento de todo lo bueno y malo, para entonces ser igual que Dios. Cuando el capitán Ben Crea sabe de la existencia de esa semilla en la Tierra, manda equipos para rastrear el planeta y encontrarla. Esa búsqueda le dio un nuevo entendimiento del mundo en el que vivía, del mismo modo que Adán y Eva son conscientes de que están desnudos tras comer el fruto prohibido. Resumiendo, un ente maligno, Wall-E, da algo, la semilla, a Eva, robot, lo que desencadena una serie de acontecimientos que provocarán que la humanidad sea expulsada del paraíso y tengan que sobrevivir en el planeta Tierra. Al final de la película vemos cómo la humanidad parece haber vuelto a la normalidad en el planeta, volviendo a realizar actividades propias del sector primario para su supervivencia. Todos han de trabajar para vivir, ya nada se les da como sucedía antes. La teoría tiene su cosa, y un usuario incluso añadió más. En la escena final, se ve cómo los animales y las plantas crecen y viven en armonía. ¿Cómo es posible? Según este usuario, podría ser que su ADN estuviese guardado en la nave o algo así, siendo posible regenerarlos una vez en el planeta, vamos, como en el arca de Noé. ¿Podéis creer que Wall-E pudiese ser un ente maligno? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.